Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Erquicia. Hoy vamos a ver en esta clase, vamos a hablar acerca de la tasa o de una tasa municipal o una contribución municipal, que es la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de la Municipalidad de Córdoba. Recordemos, o para comenzar a hablar debemos aclarar y tener en cuenta que en el ámbito municipal no se pueden establecer tributos, sino que los recursos deben provenir, los recursos municipales, los recursos propios municipales, deben provenir únicamente del cobro de tasas, de contribuciones o de derechos. Para ello debemos recordar el concepto de tasa, que dista del de tributo o el impuesto, que en realidad son todos tributos, del impuesto, ya que la tasa lleva consigo y exige una contraprestación del Estado que sea susceptible de ser individualizada y divisible, es decir, que se pueda fraccionar en unidades de uso o de consumo para la sociedad, para la comunidad. Entonces, al revés o por contrario de lo que es un impuesto, que simplemente es una exención del Estado y que no requiere ninguna contraprestación del mismo para poder cobrar ese tributo, la tasa, para que se pueda cobrar, exige siempre una contraprestación individualizada del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, una tasa sobre un trámite determinado que se cobra, ¿sí? Por ejemplo, para renovar el carnet de conducir. En ese caso se cobra una tasa y el servicio que presta el Estado es la renovación y la habilitación a ese sujeto para poder conducir vehículos. Otro de los recursos propios de los que puede nutrirse el órgano de gobierno municipal son las contribuciones parafiscales, que en este caso no son tasas, sino que constituyen aportes que se exigen para cumplir con ciertos fines económicos o sociales. Por ejemplo, esta contribución que estamos viendo hoy en día, o que vamos a ver hoy en día, que es la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, que obviamente es la de mayor incidencia dentro de la recaudación del órgano municipal o del ente recaudador del municipio de Córdoba. La contribución la contribución que incide sobre la actividad comercial industrial lo vamos a encontrar dentro del Código Tributario Municipal. Nosotros acá, de forma similar a lo que ocurría con ingresos brutos, cuando vieron ingresos brutos, vamos a tener una ley o una ordenanza, en este caso marco, estamos hablando de municipios, que es la ordenanza 12.994, que se conoce como Código Tributario Municipal. Y así surgen los aspectos principales de todo tributo, de toda tasa o de toda contribución que pretenda cobrar el municipio. Y vamos a tener después en la ordenanza tarifaria anual, o en lo comúnmente conocida como OTA, después de cada una de estas contribuciones, las particularidades y los importes, las alícuotas, ¿sí? Que vendría a equivaler a lo que en la provincia se conoce como ley impositiva anual. Entonces nosotros tenemos el Código Tributario Municipal, la Ley 12.994 para el 2020, que fue modificada y reordenada, ya que no se hacía desde el año 2013. Su reordenamiento se modificó y se reordenó en un solo texto en la ordenanza 12.994. Y todos los años se va modificando también y se va cambiando la ordenanza tarifaria anual, que para el 2020 es la 12.992. Entonces allí es donde vamos a encontrar todo lo relativo a esta contribución. Como toda contribución o como todo impuesto, como ya habíamos mencionado en alguna otra oportunidad, tiene que cumplirse siempre con los requisitos del tributo, en este caso la contribución. Entre ellos el hecho imponible, la base imponible, la alícuota, el sujeto, el objeto, etc. En este caso, el Código Tributario Municipal, en su artículo 256, establece el hecho imponible de esta contribución, que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, entendiendo que grava o que el hecho imponible está conformado por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, que esta actividad o estas actividades deben ser realizadas a título oneroso, y también alcanza a todo hecho o acción destinado a promover dicha actividad, difundirla, incentivarla o exhibirla de algún modo, y nos dice que esta contribución se realiza o se cobra en virtud de los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene, asistencia social
y cualquier otro no retribuido por un tributo especial, pero que tienda al bienestar general de la población. Allí tenemos uno de los aspectos de los que hablábamos anteriormente de la definición de contribución, que tienda al bienestar general de la población. Entonces, tenemos acá que para que esta contribución pueda exigirse o para que una persona o un ente sea sujeto pasivo de esta contribución, tiene que ejercer actividad comercial, industrial o de servicios a título oneroso, o realizar cualquier acción destinada a promoverla, difundirla o incentivar dicha actividad, y los servicios de contraprestación que realiza el Estado son los que acabamos de mencionar, y en general todo aquel que tienda al bienestar de la población. Asimismo, dice también, se incluyen todas las acciones que, por sí o por intermedio de otras instituciones vinculadas a la sociedad, desarrolle el municipio a fin de promover el desarrollo de la economía local y la competitividad de los sectores productivos, siendo la ordenanza tarifaria anual, la OTA, la que va a fijar los importes que van a retribuir estos servicios que presta el municipio. Esta contribución funciona en forma muy similar, en algunas cuestiones en general, a lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos en el ámbito provincial, ¿sí? Entonces, vamos a tener, en este caso, para la contribución, la posibilidad de que también las actividades se desarrollen en una jurisdicción o en varias jurisdicciones. En este caso, las jurisdicciones también pueden ser no solamente provinciales, sino municipales. Y allí, según el Código Tributario Municipal, vamos a aplicar lo que se conoce como el mini convenio y que se encuentra en el artículo 35 del convenio multilateral. En definitiva, va a ser aplicar las normas de convenio que nosotros veíamos para las jurisdicciones provinciales, reduciéndolas al ámbito municipal, es decir, cuando un sujeto tenga actividad, sujeto de convenio, tenga actividad en más de alguna jurisdicción municipal, va a aplicar las mismas normas y va a distribuir la base de cada jurisdicción entre los municipios en los que tenga actividad en esa propia jurisdicción en función de lo establecido por el artículo 35 del convenio multilateral. Además, para que esta contribución pueda cobrarse o pretende el Estado, el municipio cobrarla, tiene que existir, como ya hemos dicho antes, no solo la prestación de algún servicio, la realización de alguna actividad comercial, industrial, sino a título oneroso, sino que también esa actividad o ese servicio debe ser realizado en forma habitual. En este caso también, en similitud con el impuesto sobre los ingresos brutos, estando determinada esta habitualidad o este concepto de habitualidad por el índole de las actividades que den lugar al hecho imponible o al objeto del sujeto, profesión o locación o la actividad que desarrolle. Es decir, que el desarrollo de alguna actividad en forma discontinua no hace perder al sujeto pasivo el gravamen, al sujeto pasivo del gravamen, la calidad de contribuyente de esta o de sujeto pasivo de esta contribución. ¿Qué quiere decir esto? Que la habitualidad no está medida por la cantidad de operaciones que realiza un sujeto, sino por la índole de la actividad, por las características de la actividad y por los hechos o por las actividades o por las acciones que realice para llevar a cabo dicha actividad. Por ejemplo, un sujeto que se dedique a fabricar aviones, obviamente no va a vender aviones, y a vender aviones no va a vender aviones todos los días, pero va a desarrollar actividades o va a desarrollar actos tendientes a ejecutar esa actividad, a fabricar un avión para luego venderlo. Entonces, en ese caso, por más que no tenga venta de aviones en forma diaria, las actividades que desarrolle le van a dar la calidad de sujeto pasivo de esta contribución, ¿sí? La habitualidad no está dada, repito, por la cantidad de operaciones, sino por los actos tendientes a desarrollar la actividad gravada. Después tenemos que verificar la base imponible, que también encontramos la definición de la base imponible dentro del Código Tributario. En el artículo 260 nos dice que la base imponible va a ser el monto total de los ingresos brutos devengados por las actividades grabadas en el periodo fiscal, salvo algunas disposiciones para casos especiales de base imponible que ya vamos a mencionar. Ahora bien, si decimos que la base imponible es el monto total de ingresos brutos, ¿qué se entiende por ingresos brutos o qué entiende el Código Tributario Municipal por ingresos brutos? Y nos dice que el ingreso bruto es toda suma devengada en cada periodo fiscal por la venta habitual, nos vuelve a mencionar el concepto de habitualidad,
de bienes en general, o toda remuneración obtenida por prestación de servicio, o cualquier otro pago en contraprestación de alguna actividad grabada que desarrolle el sujeto pasivo. ¿Qué ocurre si la prestación es en especie? Entonces, en ese caso, el ingreso bruto que va a determinar la base imponible de esta contribución va a estar constituido por el valor corriente en plaza del bien o del servicio entregado en parte de pago. Y como ocurría también con el nacimiento del hecho imponible para el IVA y para el impuesto sobre los ingresos brutos, nos dice también este artículo que las señas o anticipos o pagos a cuenta se van a considerar ingresos brutos devengados al momento en que sean efectivizados, es decir, ingresos brutos de alguna seña que congele precio o de algún anticipo va a considerarse un ingreso del periodo en que efectivamente se pagó, independientemente de cuándo después se vaya a cancelar la totalidad de la operación. El importe tributario de esta contribución, es decir, la cuantía de la obligación tributaria que va a tener que afrontar el sujeto pasivo, se da a determinar por dos criterios que entiende o que contempla el Código Tributario Municipal. Uno es base por alícuota, es decir, aplicar una alícuota sobre los ingresos brutos de un periodo fiscal determinado. Y la otra modalidad de tributación es por un importe fijo. Esto ya vamos a ver bien porque para este año cambió respecto de periodos fiscales anteriores. En ningún caso, nos dice y nos aclara el Código Tributario, la obligación resultante podrá ser inferior a los mínimos que fije la ordenanza tarifaria anual. Es decir, nosotros vamos a tener la ordenanza tarifaria que nos va a determinar qué alícuota le vamos a aplicar a la base imponible o al monto de los ingresos tributarios o de los ingresos brutos que corresponden a este sujeto, corresponden a cualquier sujeto. Le vamos a aplicar la alícuota, que esta va a determinar, repito, la ordenanza tarifaria, y a su vez nos va a determinar un importe mínimo, esta ordenanza tarifaria, que no va a poder dejar de tributar este sujeto, este contribuyente. Entonces, vamos a tener que ver que la alícuota aplicada sobre la base imponible nos dé por lo menos el importe mínimo que determina esta ordenanza tarifaria anual. Existe una excepción a la regla general respecto del mínimo, es decir, que la base imponible por la alícuota no puede superar el mínimo, y que es para aquellos contribuyentes de convenio multilateral, es decir, que realicen actividades en dos o más, jurisdicciones, y que por lo tanto queden comprendidos dentro de la norma del artículo 35 del convenio multilateral, que van a gozar de una reducción del 50% de estos mínimos. Entonces, sujeto contribuyente local, en la OTA va a tener la alícuota que va a aplicar a la base imponible, a los ingresos brutos, y eso lo va a tener que comparar con el mínimo. Y va a tributar el resultado de la base por alícuota o el mínimo de los dos el mayor. Y un sujeto de convenio multilateral va a realizar el mismo cálculo, con la diferencia de que el mínimo que va a comparar al importe tributario va a ser el 50% del que fije la ordenanza tarifaria anual para esa actividad. ¿Qué ocurre cuando un sujeto ejerce más de una actividad? Nosotros en la ordenanza tarifaria vamos a tener discriminadas todas las actividades y codificadas todas las actividades que reconoce la ordenanza tarifaria, y en cada una de ellas la alícuota y el mínimo correspondiente. Entonces puede ocurrir que un sujeto realice más de una de esas actividades. En ese caso, ¿cómo deberá tributar? En ese caso va a tener que, al presentar la declaración jurada, cuando no sea un sujeto que vaya por importe fijo, al presentar la declaración jurada y tenga actividades que posean distintos códigos en la ordenanza tarifaria anual, va a tener que discriminar siempre los montos correspondientes a cada una de esas actividades. Es decir, va a tener que inscribirse en todas las actividades y al momento de presentar la declaración jurada, determinar el ingreso bruto correspondiente a cada actividad, porque en caso de que así no lo hiciera, va a tener que tributar sobre el monto total de los ingresos con la alícuota más elevada. Es decir, el Código Tributario le impone un castigo a aquel sujeto que no discrimine sus actividades, diciéndole, si no lo haces, te voy a cobrar con la alícuota más alta de las actividades en las que estás inscrito. O en el caso de que no llegare al mínimo, va a tributar por la suma de todos los mínimos de cada una de esas actividades. En cambio, si el sujeto sí realiza la discriminación en la declaración jurada,
de cada una de sus actividades, según el artículo 264, ejerciendo 2 o más actividades, va a tener que tributar por la alícuota de la actividad general caracterizada por los mayores ingresos. En ese caso va a determinar la actividad de mayores ingresos que va a tomar como actividad principal y va a tributar el resultado que surja de aplicarle esa alícuota a la base imponible o la contribución más alta de los rubros que correspondan, lo que resulte mayor. Es decir, va a comparar la actividad principal, le aplica la alícuota y lo compara con el mínimo más alto. Y por el resto de las actividades va a tener que tributar por solamente el producto de la alícuota por la tasa. Repasando entonces, nosotros vamos a tener un sujeto que realiza 2 o más actividades. ¿Qué nos dice el Código Tributario? Que tiene que discriminar cada una de las actividades y los ingresos brutos que se correspondan con cada una de esas actividades. Si no lo hace, el castigo es que va a pagar por la totalidad de los ingresos con la alícuota mayor de las actividades que tiene declaradas. Y en el caso de que el producto de la alícuota por la base imponible no supere la suma de los mínimos, va a pagar por la suma de los mínimos. Si el sujeto sí discrimina cada una de sus actividades, va a tener que computar, va a tener que determinar su actividad principal, que va a ser la que tenga mayores ingresos, y va a tener que pagar por sobre esa actividad principal, aplicando la alícuota sobre los ingresos brutos de esa actividad, o, en todo caso, la contribución mínima, o el importe mínimo que fije la ordenanza tarifaria anual, lo que resulte el mayor. Y por el resto de las actividades que no sean la actividad principal, va a tener que tributar simplemente base por alícuota. Entonces va a sumar el mínimo de la actividad principal o base por alícuota, lo que fuere mayor, y de ahí le va a tener que agregar, después va a sumar el producto de la alícuota por cada una de las restantes actividades. O sea que solamente va el mínimo por la actividad principal en el caso de que declare todas las actividades. Habíamos dicho anteriormente que la base imponible eran los ingresos brutos y que existían algunas excepciones. Bueno, acá hacemos una enunciación de estas excepciones, en las cuales la base imponible no son la sumatoria de ingresos brutos. Por ejemplo, para las operaciones de préstamo de dinero, recordemos que el capital nunca va a estar grabado, ¿sí? El reintegro del capital, sino que lo que se graba es el servicio de ese capital, es decir, los intereses que se cobran por las operaciones de préstamo de dinero. En el caso de ventas financiadas, también en algunos casos se puede determinar por periodo fiscal por cada cuota. Las ventas de automotores nuevos, la venta de automotores usados también tienen una base imponible específica. En el caso de los automotores usados, tiene el deber formal de presentar una declaración jurada informando el precio de compra y una presunción también de un porcentaje que estima el Código Tributario Municipal como una ganancia mínima que tienen estos sujetos que se dedican a esta autoridad, a esta actividad. Las entidades financieras, que también sufrió un cambio este año en su base imponible. Antiguamente se permitía al total de los ingresos del banco deducir las tasas pasivas. A partir del 2020 no se permite la deducción de tasas pasivas, o sea que se tributa sobre base plena, pero se incorporaron algunas deducciones, entre ellas los rendimientos de títulos públicos o de certificados de obra, etc. Los fideicomisos también tienen una base imponible especial en su manual de cálculo. Los martilleros, intermediarios, otros comisionistas, etcétera, casos especiales. Las agencias de turismo y viajes, que en el caso de que sean agencias intermediarias entre el mayorista y el viajante, van a tributar también por su comisión o por la diferencia del precio de compra respecto del de venta al del pasajero o al del cliente. Las agencias de publicidad, perdón, la alocación de inmuebles, la alocación de lugares destinados a garaje, playas de estacionamiento, guardacoches o similares, que también van a tener una base especial, y según se trate de una playa de estacionamiento o el alquiler de un inmueble específico como cochera, ¿sí? La cesión de inmuebles a título gratuito o a precio no determinado, que también van a considerarse locación de inmuebles. Algunas de las bases imponibles especiales que establece y que determina, es decir, nosotros si desarrollamos alguna de estas actividades o tenemos algún cliente que desarrolle alguna de estas actividades que acabamos de mencionar,
vamos a tener que verificar la base imponible que establece el Código Tributario para después ir a la ordenanza tarifaria anual y buscar la alícuota y los mínimos que se corresponden con esas actividades. Además, también existen deducciones de la base imponible, ¿sí? Es decir, montos que se pueden restar, se pueden deducir de la base imponible, en este caso de los ingresos brutos para el cálculo del tributo, de la contribución. Entre ellos tenemos descuentos y bonificaciones que se encuentren debidamente facturados, las notas de crédito, impuestos internos que no forman parte de la base imponible, los importes correspondientes a otros impuestos específicos, como el Fondo Nacional para Autopistas o del Fondo Tecnológico del Tabaco, el débito fiscal del IVA, es decir, la contribución grava el importe neto de la operación, permite la deducción del impuesto al valor agregado. Las exportaciones, ¿sí?, también quedan fuera de la órbita de la contribución. En este caso, la deducción para las exportaciones no comprende las actividades conexas a la tarea de exportación, como el transporte, el linaje, el estibaje, depósito, etc. Son actividades que están y que se encuentran alcanzadas. Después también tenemos que verificar, en este caso, las exenciones que vamos a tener en el Código Tributario, exenciones subjetivas o de pleno derecho y exenciones objetivas, es decir, exenciones por sujeto, que van a quedar exentos de pleno derecho, y las exenciones por objeto, es decir, por actividad. Entre las exenciones subjetivas encontramos siempre el Estado, ¿sí?, en sus tres niveles, a los organismos, o empresas del Estado, no a todos, sino a algunos, los específicamente mencionados en este inciso del artículo 2, inciso del artículo 299 del Código Tributario, que son servicios penitenciarios de la provincia, los institutos de menores, las universidades nacionales, las empresas y sociedades del Estado municipal de la ciudad de Córdoba y las agencias del Estado de la provincia de Córdoba, con condición de reciprocidad, es decir, van a estar exentas las agencias del Estado de la provincia de Córdoba, siempre y cuando haya reciprocidad y esas agencias eximan a algún organismo similar del Estado municipal del impuesto sobre los ingresos brutos. Es decir, uno exime al otro de la contribución sobre actividad comercial y el otro lo exime sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. También se encuentra exento las cooperadoras escolares y estudiantiles, los centros vecinales, la empresa Aguas Cordobesas, sociedad anónima, mientras exista también convenio de reciprocidad, es decir, hoy, con la firma del convenio de reciprocidad que todavía está vigente, Aguas Cordobesas no paga esta contribución por su actividad comercial al municipio de Córdoba, pero a su vez tampoco le cobra el agua que el municipio gaste en sus dependencias municipales. La Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del Estado, asociaciones, fundaciones, etcétera, los clubes deportivos también están exentos de esta contribución. Las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones, que a diferencia de las mencionadas anteriormente, sean aquellas que no persigan fines de lucro y los ingresos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales. Después, entre las exenciones objetivas que habíamos mencionado, es decir, aquellas exenciones por actividad o por objeto, por el objeto que tenga el sujeto, encontramos las actividades docentes de carácter particular, tanto primaria, secundaria, técnica o universitaria, siempre y cuando provengan de planes de estudio aprobados por los organismos oficiales competentes, la actividad literaria, pictórica y cultural, la actividad artística, el ejercicio de la actividad profesional de graduados con títulos oficiales expedidos por autoridad universitaria, en el ejercicio individual de su profesión, esto es muy importante, van a estar exentos de plenos derechos, dice, sin obligación de inscripción ni de presentar declaración jurada. Es decir, a similitud de lo que ocurre con el impuesto sobre los ingresos brutos, la actividad profesional de graduado con título universitario, con título oficial, expedido por la autoridad universitaria, va a estar exenta, siempre y cuando se desarrolle obviamente en forma individual, sin obligación de inscripción en el municipio, ni tampoco presentación de declaración jurada. ¿Cuál es la excepción? La actividad profesional va a contribuir o va a ser contribuyente de esta contribución sobre la actividad comercial y de servicios cuando sea ejercida en forma de sociedad, dice el Código Tributario. Ojo con esto, porque a diferencia
del impuesto sobre los ingresos brutos, acá nos dice que cuando se ejerza organizado en forma de sociedad va a ser contribuyente, y en ingresos brutos era cuando se ejerce en forma de empresa, que no es lo mismo. Una empresa puede ser una explotación unipersonal. En este caso, la contribución va a alcanzar a aquellos profesionales que estén asociados en algún tipo de sociedad de la ley 19.550. Es decir, tiene que ser una sociedad anónima, una SRL, etcétera, para que de profesionales, para que quede alcanzada por esta contribución. También va a estar exento la actividad de locación de inmuebles, la actividad de director de sociedad anónima, síndico, socio gerente, etcétera, los colegios profesionales, las mutuales, toda asociación mutualista o de beneficencia, con excepción de las operaciones que pueda realizar de préstamo de dinero o ayuda económica y actividades de seguro, cualquiera fuera el origen de su fondo, quedan fuera de la excepción de estas actividades, las cámaras comerciales, industriales, bolsas de comercio, etc. Entonces, esta contribución que vimos que opera en forma similar al impuesto sobre los ingresos brutos, definimos cuál era el hecho imponible, cuál era la base imponible, vimos cómo más o menos, en cierta medida, se calculaba el monto de la contribución, si es base por alícuota o un importe fijo, y las excepciones o las exenciones, ya sean subjetivas u objetivas, qué pasaba cuando tenía más de una actividad o cuando desarrollaba más de una actividad o sus actividades en más de una jurisdicción. Lo que nos resta por ver es cuál es el periodo fiscal. Y nos dice el Código Tributario que el periodo fiscal de esta contribución va a ser el mes calendario, es decir, que la presentación de la declaración jurada es mensual. ¿Sí? No como en ingresos brutos, que el impuesto es anual, pero que se pagan 11 anticipos y después se ajusta en el último periodo, en el periodo de diciembre. En este caso, el hecho imponible se verifica, o mejor dicho, la contribución se verifica en la presentación jurada de cada periodo. El hecho imponible se verifica en cada mes, en cada periodo fiscal mensual. Los contribuyentes, dice, van a tener que presentar sus declaraciones juradas mensuales y abonar los importes tributarios resultantes en la forma y plazo que fije la ordenanza tarifaria anual. En este caso ya estuvimos viendo cómo se declaraba y cuáles eran las alícuotas que había que computar, o de dónde surgen esas alícuotas y los montos mínimos para cada actividad que también van a surgir de la ordenanza tarifaria anual. ¿Cómo se presenta esta declaración jurada? A modo de ejemplo, para que puedan entender todo esto que estuvimos hablando un poco, se ingresa a la página, se presenta a través de la página de AFIP. Uno ingresa a la página de AFIP con clave fiscal. Cuando ingresa a la página de AFIP, el contribuyente tiene todos los servicios dados de alta para ese contribuyente en AFIP, y uno de ellos es el que se denomina Portal Municipalidad de Córdoba. Tenemos que ingresar allí al Portal Municipalidad de Córdoba, tenemos para realizar varios trámites. El primero de ellos que vemos es Comercio e Industria, entramos donde dice Comercio e Industria para presentar la declaración jurada, ingresamos donde dice Seleccionar Quit. En ese caso, Seleccionar Quit nos va a llevar a la declaración jurada, donde van a figurar los datos del sujeto, de la razón social, el domicilio, etc. Y allí vamos a ingresar a declaración jurada, donde dice declaración jurada, vamos a seleccionar el periodo, el mes del año que queremos presentar, en este caso, supongamos mayo del 2020. Allí tenemos todas las actividades declaradas por este contribuyente. Vamos a discriminar según cada actividad, porque habíamos dicho que si no discriminamos los ingresos por cada una de las actividades, iba a tributar por la de mayor alícuota, y comparando con el mínimo. Una vez que determinamos las bases imponibles, nos devuelve la contribución calculada, ¿sí? Y si tuviera retenciones, las resta a esas retenciones, y ahí queda presentada la declaración jurada. A su vez, también habíamos mencionado que existían varios tipos de contribuyentes, o que en realidad la modalidad de tributación podía ser por base imponible multiplicado por la alícuota y por un monto fijo. En este caso, en el municipio de la ciudad de Córdoba existen 4 tipos de contribuyentes: tipo 1, 2, 3 y 4. Los contribuyentes tipo 1, que son los monotributistas; los contribuyentes tipo 2, que son los pequeños; los contribuyentes tipo 3, que son los grandes contribuyentes;
y los tipo 4, que son los de interés fiscal. Todos los contribuyentes de los tipo 2 a los tipo 4 presentan declaración jurada y tributan por esa declaración jurada, aplicándole la alícuota correspondiente. Para los contribuyentes tipo 1, a partir del año 2020, el municipio, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, adhirió a lo que se conoce como el monotributo unificado Córdoba, es decir, adhirió al monotributo provincial que a su vez ya venía adherido al monotributo nacional. Entonces, nosotros vamos a tener ahora, para todo contribuyente o para todo sujeto que sea monotributista, los 3 niveles de Estado incorporados en esa contribución o en la credencial de ese contribuyente. En el Código Tributario Municipal, todo lo relativo a este régimen simplificado municipal se encuentra en los artículos 325 a 325 cuaterdecies. ¿Qué significa esto? Tenemos este régimen simplificado para pequeños contribuyentes que va a ser para que ellos, obviamente optativo, integrado y simplificado, y va a comprender en el ámbito nacional el impuesto a las ganancias, al IVA y ganancia mínima presunta. Previsional va a tener una cotización previsional especial. En el ámbito provincial va a incluir el impuesto sobre los ingresos brutos. Y en el ámbito municipal, para la ciudad de Córdoba, que adhirió, va a incluir también la tasa de comercio e industria. En este caso nosotros vamos a tener que adherir desde la página de AFIP a un contribuyente del monotributo, y cuando verifiquemos que el domicilio fiscal está en la ciudad de Córdoba, automáticamente nos va a incluir la contribución, ¿sí? la contribución sobre la actividad comercial, industria y servicios del municipio de Córdoba dentro de los montos a pagar de forma mensual por este contribuyente. Todas las actividades se van a regir en función de lo establecido por el anexo de la ley 24977 para el monotributo. Todo lo que sea en cuanto a la definición de pequeño contribuyente, la categorización, la forma de pago, la renuncia o exclusión, es decir, todo se va a hacer arrastrado desde el ámbito nacional. Si queda excluido el monotributo nacional, evidentemente va a quedar excluido también del monotributo municipal y va a pasar a tributar al régimen general en el municipio, debiendo inscribirse en cualquiera de los otros 3 tipos de contribuyentes, 2, 3 y 4, según la envergadura de este contribuyente. Y para el caso de renuncia o exclusión, también se tienen en cuenta las mismas consideraciones que para ingresos brutos y para el monotributo nacional. Respecto de aquellos sujetos, hay una excepción para aquellos sujetos que tengan la actividad principal exenta y que tengan otra actividad gravada en el municipio. En ese caso pueden ejercer la opción de no tributar por el monotributo la tasa de comercio e industria e ir por el régimen general, debiendo aclarar eso al momento de inscribirse en el monotributo y dándose de alta en el régimen general en el municipio como cualquier otro contribuyente, y presentarán declaración jurada mensual. ¿Qué significa esto del monotributo unificado Córdoba? Y es una simplificación respecto a que debería haber una constancia de inscripción única, se hace un pago en lugar de 3. Antiguamente, hasta hace unos años, se pagaba a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional en forma separada. Hoy, con la misma credencial y con el mismo web, se pagan las 3 niveles de Estado. No son sujetos que puedan sufrir retenciones, percepciones o recaudaciones bancarias, y a diferencia de aquellos sujetos del régimen general, no presentan declaración jurada mensual. Es decir, simplemente se inscriben y toda modificación de datos o todo cese o lo que sea que deban comunicar lo hacen a través de la página de AFIP y no presentan declaración jurada a nivel municipal. Bueno, todo esto respecto de la contribución municipal sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. No queda nada más por aclarar. Bueno, recordando siempre que estas clases obviamente son orientativas, pero que también existe bibliografía para profundizar sobre estos temas. Bueno, sin nada más que aportar, les dejo un saludo. Hasta luego.